Con nuestros niños, no. Abracadabra desde Mérida a Tijuana. Brujería infantil en México, capítulo 1. Eres lo que comes, se dice, y en cierta manera tienen razón. Y en lo espiritual, eres lo que lees. Hablar repetidamente de temas de hechicería o brujería puede influenciar el estado de conciencia, desasociando a las personas de la realidad, haciéndolas susceptibles a manipulaciones o hechizos. El infante desconectado puede ser más susceptible al adoctrinamiento para actuar autómatamente en defensa de los ideales de un caudillo o de una causa específica. Es como el entrenamiento del encantador de perros. Al niño se le programa para obedecer comandos o palabras clave, croqueta incluida. Es de sobra conocido, las ideologías comunistas basan sus gobiernos en gran manera apoyados en sesiones chamánicas y espiritistas. Sí, señoras y señores, las principales decisiones del gobierno o los destinos de esta nación salen de sesiones de abracadabra firmadas por un babalao o por un brujo de Catemaco. Y ahí, en ese proyecto de gobierno, embarcan a nuestros pequeños. Lo hacen sutilmente bajo el argumento de volver a las tradiciones o para engancharlos en la ideología de género, que desde las élites se ha impuesto globalmente como condición para que les otorguen créditos bancarios y que les apapachen en la ONU. Para los que no están familiarizados, el espiritismo incluye aquel ritual para establecer contacto con los muertos. Esta dinámica gubernamental es una ofensa abominable contra la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación al Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios las echó de delante de ti. Esto es satánico, pues para el proyecto de nación los niños son despojados de sus valores bíblicos para convertirlos en siervos de la inclusión y el esoterismo. Recuerde, toda inclusión alejada de la escritura es dar la espalda a Dios para seguir a la criatura. Y el esoterismo o espiritismo es seguir al diablo mismo. El gobernante o sistema de gobierno, para eternizarse en el poder, entre otras cosas, ofrenda a vuestros hijos a Satanás en donde la Biblia estorba y por tanto has de quemar. Defender el comunismo es pisotear la palabra de Dios y de ahí que viene la condenación. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El propósito de la palabra de Dios y del sacrificio de su Hijo, además de nuestra salvación, es alejarnos de esas prácticas deleznables que despiertan la ira que viene de arriba. Juan 1:14, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, dije que estas prácticas desatan la ira de Dios. O si no, vea la situación catastrófica de Cuba y Venezuela. ¿Y qué me dice de México, en donde reina la violencia y la zozobra? Ahora procedo a proporcionarles un par de ejemplos de lo que en las aulas está aconteciendo, en donde los niños son arrebatados espiritualmente de los brazos de sus padres en ofrenda del príncipe de las tinieblas. Página 21 del libro Puro Teatro, Lenguaje 5 de quinto grado de primaria dice, parte 3, subraya en el siguiente fragmento los adjetivos y las frases adjetivas y comienza la lectura. Se las leo. Salimos de Dancha hacia Huereta en un autobús lleno hasta los topes donde hacía mucho calor y apestaba a sudor. El aire era denso y costaba respirar. La carretera de tierra seca era estrecha. Yo iba sentada del lado de la ventana con mi hermano pequeño en el regazo. Tenía 7 años y él 3. Pero no me pesaba nada. Micaele tenía mucha fiebre y estaba tan débil que ya ni lloraba, aunque si hubiera llorado de sed o de hambre tampoco hubiera podido darle nada. Viajábamos sin equipaje. Aunque el cristal estaba bastante sucio, podía ir mirando el paisaje plano que íbamos dejando atrás.
Ese es un fragmento del libro cuyo título es Madera de Eucalipto Quemada, de la autora Enatú Domingo. Esta es una autobiografía de Enatú, pues de 7 años fue adoptada por unos catalanes después de que su madre africana muriera de SIDA a los 25 años, y de SIDA también murió su pequeño hermano Micaele. Los padres adoptivos son Ana Soler Ponte y Ricard Domingo, ambos figuras de la literatura en donde no existe información pública acerca de su religión. Recordemos que el creyente genuino grita a los 4 vientos su amor por la palabra de Dios. Lo mismo con la autora Enatú Domingo. No encontré rastro de sus creencias religiosas. Dicho lo anterior, a simple vista todo parece inofensivo o trivial. Pero ahondemos un poco. Desde el título del libro, Madera de Eucalipto Quemada. La madera y las hojas de eucalipto son muy valoradas en hechicería y rituales por sus propiedades de protección, purificación, sanación, atracción de prosperidad y energía positiva, usada para las limpias y alejar malas vibras, abrir caminos, abrir portales, pues, como las que vemos en las sesiones morenistas, en curules o congresos y hasta en Palacio Nacional. En otro sentido, la madera de eucalipto, tras ser quemada, adquiere una gran resistencia y durabilidad, y en cierta manera tiene que ver con el tema medular de este libro: igualdad de género. La autora dice sobre el título de su libro: significa que hemos avanzado, que hemos hecho muchos cambios. De allí que mujeres y niñas ya no deberán cargar leña para generar energía, y se habrá conseguido un mayor equilibrio entre el mundo rural y el urbano. Eso no tiene nada de raro o extraño por sí mismo. Sin embargo, el mensaje medular del contenido del libro a continuación viene: es más importante cómo construyes. Recuerde, los masones son constructores. Retomo, es más importante cómo construyes tu identidad a cómo te ven los demás. Es más importante cómo construyes tu identidad a cómo te ven los demás. Tú moldéate a ti mismo, no olvides tus orígenes y escúlpete de tu manera. Veamos ahora cómo la Escritura nos instruye a que nuestra identidad está en Cristo y bien definida. Primera de Juan 3:2. Muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios, y aún no es manifestado lo que hemos de ser, empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En otras palabras, el contenido de este libro enseñado a los niños te lleva a contracorriente del contenido bíblico, en donde se nos instruye: tú no eres quien tú quieres ser, sino que por la palabra de Dios tú eres lo que Dios quiere que tú seas, y Dios os llama a dar un buen testimonio a la luz de la Escritura. Que el mundo no lo aprecie, o que el mundo lo aprecie o no, ese ya es otro rollo. Mateo 5:16. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro que importa tu identidad y lo que los demás piensen de la misma. Si te rechazan por haber sido moldeado con la palabra de Dios, entonces habrá condenación, pero no la condenación eventual del infante, sino del enseñante. No obstante, ese párrafo que les leí no aborda el detalle del libro o análisis que les acabo de compartir. Solo dejan sembrada la semillita en los niños, llevándolos de la mano a literatura de ideología de género e invocación chamánica. ¿Que los cambios son buenos? Depende. Porque los cambios pueden llegar a incluir la destrucción de algo en su totalidad para construir algo desde cero. Y uno de los objetivos de la masonería es destruir la iglesia o la enseñanza bíblica para construir lo que Dios abomina. Y sabemos que en el gobierno está instalado también el espíritu masónico. El contenido de este libro, pues, cuyo tema hoy hemos abordado, puede llegar a ser usado o manipulado para redireccionar a nuestros niños en el camino equivocado.
Escuche usted la parte más preocupante, a mi parecer, de la lectura de ese pequeño segmento que les compartí. Dancha, la ciudad que primero se menciona, ahí tiene, como palabra en sí, Dancha. Dancha dije, esa palabra tiene una connotación específica en esoterismo y alquimia taoísta. Sí, tiene un significado en esoterismo y alquimia taoísta. Dancha. Dancha también es una ciudad pequeña en Etiopía. Dancha y Aisha Kandicha son la misma figura mítica del folclore marroquí y es la figura de un genio o demonio femenino de la mitología marroquí. Y se dice que repitiendo su nombre 5 veces puede atraer su presencia demoníaca. Recuerde, la lectura del párrafo comienza: salimos de Dancha hacia Huereta. Usted ponga a leer el párrafo a 5 niños nombrando la palabra Dancha 5 veces, lo convierte en especie de invocación demoníaca. En ese mismo sentido, Huereta también se encuentra en Etiopía. Y Etiopía tiene que ver bíblicamente con el lugar de origen del anticristo. Escuche, Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. El leopardo es una de las figuras que representan bíblicamente al anticristo, porque el anticristo será un hombre de mundo o mezcla de razas. El leopardo tiene 3 colores y 3 principales razas existen en la tierra: blanca, negra y chocolateada. Recuerde, el chocolate viene en diferentes colores, entre amarillento y trigueño, provenientes de los 3 hijos de Noé que sobrevivieron al diluvio aquel. La inclusión ecuménica será su bandera. El anticristo será una mezcla de judío, etíope o africano, y las manchas del leopardo son una figura para ilustrarlo. Ese asunto del ADN del anticristo requiere de un par de horas para explicarlo y habrá un mejor momento para abordarlo. Por ahora, recuerde, de este pequeño fragmento de 11 renglones, la palabra Dancha tiene connotación de invocación demoníaca. Las 2 ciudades incluidas se encuentran en Etiopía, país relacionado con el origen del anticristo, en un párrafo de un libro cuyo tema central es la ideología de género que puede llegar a originar que los niños se alejen de Cristo. Y el título del libro, Madera de Eucalipto quemada, tiene conexión con los rituales esotéricos de limpias y apertura de portales. Por supuesto que la autora puede estar desconectada con el sentido de lo anterior y no merece descrédito alguno, pero el contenido del libro tiene los matices suficientes para ser utilizado con propósitos non santos. Es evidente esto, que manipulado puede ir enteramente contracorriente y en rebeldía contra el Dios de la Biblia. No se precipite si llegara a discrepar. Espere al segundo caso a continuación y después, por favor, pónganse a meditar. Continuemos. En esa misma página 21 del libro Puro Teatro Lenguaje 5 se encuentra un pequeño texto que dice: no es lo peor morirse, lo angustioso es que después no puedas hacer nada, ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte, ni ordenar los papeles. Del libro Antología de Poemas y Vida de la autora Gloria Fuentes. Por favor, observe cómo ese poema instila temor a la muerte en frustración, como si después de la muerte nada hubiera. Mientras la Escritura dice, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En efecto, la Escritura llama a la calma, pues por fe su salvación está más que asegurada. Filipenses 4:6, por nada estéis acongojados, sino en todas cosas por oración y suplicación con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estate tranquilo, feliz. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo aún, no todavía, pero regresaré y los que hayan creído y hayan obedecido lo que bíblicamente está establecido reinarán conmigo. En otras palabras, el que en mí cree nunca muere. Más aún, para el creyente, después de la muerte empieza lo bueno. Ahí podrá pues corroborar usted otro pequeño ejemplo del choque de trenes entre la enseñanza escolar comparada con la instrucción bíblica. La autora de esta obra es la ya mencionada escritora de nombre Gloria Fuentes, misma que se caracteriza por una relación personal
e inconformista con Dios y Cristo. Siendo Gloria Fuentes una católica inconformista, como Hugo Chávez, pues, que se declaraba católico y profundamente practicante, pero que decía: yo sí creo en Dios, pero no me vengan con que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Chávez y la autora Fuentes, personas que se llaman creyentes, pero niegan la efectividad de la palabra de Dios. La Escritura lo dice. Un autoproclamado creyente que no cree en la Escritura se engaña a sí mismo sirviendo a la serpiente. Recordemos, Caín y Judas Iscariote eran profundamente religiosos, pero rebeldes ante la palabra de Dios. Una rebelde pues ante el sistema. ¿Y qué es el comunista? Un rebelde ante lo establecido para hacer lo que él quiere y la palabra de Dios no le conviene. Bueno, pues a vuestros niños, como una plantita, les van inculcando ideología antibíblica. Eso es todo por esta sesión. 2 ejemplos les he dado para que mediten y recapaciten. Continuaré pronto, Dios mediante, con múltiples ejemplos de cómo vuestros pequeñitos están siendo arrancados espiritualmente de vuestras manos. Y de eso tendrá que dar cuenta algún día ante Dios. No para que se rebelen y arme una revolución, sino para que arranque a sus hijos de las manos del mancillador. Agarre la Biblia y vea cómo las enseñanzas en las aulas están llenas de herejía, de lo que tendrá usted que dar cuentas algún día. Muchas gracias. Hasta pronto.